Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi programa Pregúntale al Doctor Quesero. Este es el programa número 46. Y bueno, empezamos tarde porque la plataforma estaba dando problemas. Yo siempre estoy aquí una hora antes. Aquí me está diciendo que estoy teniendo problemas con la transmisión. Vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a ver. Estamos teniendo problemas con la transmisión de Instagram. La verdad es que no la... Bueno, entonces, hoy tenemos un invitado de lujo. Espero que todos me estén viendo. Vamos a ver. Aquí tenemos... Si me están viendo, por favor, comenten. René, bienvenido. ¿Cómo estás? Había un poco de gente metida, pero no sé, parece que se tuvo problemas con la plataforma y se salieron. Ya entrarán, ya empezó a llegar la gente. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a un empresario venezolano que vive en Brasil, ¿verdad? Tiene muchos años en Brasil, se llama Ramiro Lanz. Y hoy vamos a hablar cómo ser empresario en los quesos. Es mucho trabajo, pero yo quiero que Ramiro nos explique cómo va a ser cómo es el proceso de ser empresario. Yo sé que es complicado, pero Ramiro es un empresario grande en Brasil, procesa 40,000 litros de leche al día, entonces quería traerlo al programa para que ustedes lo conocieran. Ya él vino una vez aquí y nos habló sobre el queso guayanés, pero yo quiero que ustedes lo conozcan para que se motiven y si él lo pudo hacer, es posible. Entonces, vamos a invitarlo para que entre a la sala y bueno, vamos a ver cómo, ya lo voy a meter aquí en la... Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi amigo querido Dietrich, doctor Quesero, el gran mestre de los Bueno, quesos. doctor. ¿Okay? Claro, tú sabes que yo también te acompaño hace bastante tiempo. A mí me encanta mucho, pues, cómo tú llevas tu trabajo a serio, cómo transmites tus conocimientos para la gran legión, ¿no?, de seguidores, porque realmente tienes una legión inmensa, ¿oíste? De micros y pequeños empresarios y microempresarios y micro queseros, ¿ok? Y eso es chévere, a mí me da mucha satisfacción que aparte de todo eres venezolano y decidiste, pues tuviste la garra, el sentimiento y el corazón de hacerlo y lo estás haciendo bien. Felicitaciones, Dietrich, por el trabajo que estás haciendo, ¿ok? Bueno, Un gracias, de verdad que grandísimo gracias, caballero. pero hoy no nos vinimos a echar flores, hoy vinimos a echarte flores a ti, porque Oh. hoy quiero que tú nos cuentes tu experiencia, de verdad que gracias. Sin embargo, hay más seguidores, influencers sobre que esos que tienen muchísimos más seguidores que yo, sobre todo, por ejemplo, de Gavin Weaver, que Gavin tiene 267,000 suscriptores. Yo quiero llegar allá, pero bueno, hay que correr la voz de que yo existo y bueno, la idea es que todos aprendamos a hacer quesos y los que están haciendo aprendan mucho más sobre este arte y por eso que te tengo aquí, por eso que quiero que, que nos expliques y que bueno, nos digas a todos cómo ser empresario. En fin, vamos a hacer tu historia. A ver, cuéntanos tu historia para que la gente la audiencia pueda saber cómo lo hiciste, cómo empezaste, tus inicios, dónde vivías, creo que vivías en Upata, ¿no? En Oriente. En fin, cuéntanos tus inicios. Ok, con muchísimo gusto, Dietrich. Mira, yo diría para comenzar la historia que yo soy quesero de cuna, digamos así. Mi papá, mis abuelos, como ya te lo había comentado anteriormente, ellos son de familia lechera, productores de leche, productores de queso, y desde pequeñísima edad Sí. estoy a puerta de corral viendo mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos ordeñando, y eso me trajo, pues, desde pequeña edad me encantó muchísimo esa cuestión láctea, ¿ok? Y fui creciendo y acompañando a mi papá
me vine a Brasil a estudiar, me regresé nuevamente a Venezuela, papá montó una planta en Upata. Y ¿Estudiaste yo qué? diría, ¿Estudiaste estudiaste la ciencia de los quesos? sí, yo soy tecnólogo en lacticinio, ok, técnico en lácteos. Y estuve en Venezuela, estudié, soy Ah, ok. técnico superior en agropecuaria, ok, que yo trabajo también con ganado lechero. Me encantó muchísimo la profesión, soy tecnólogo en agropecuaria. Y yo acredito que los primeros casos, los primeros pasos para yo querer tener algo mío comenzó por allí, ¿ok? Y otra cosa que Sí, te digo, igual que como tú todo. bien sabes, la región Guayana, Upata, Guayana como un todo, es la cuna del rey queso de mano, del rey guayanés, del queso guayanés. Y hay grandes, muchísimas pequeñas empresas, microempresas en Upata. Y eso me llevó siempre, chico, a estar pendiente de cómo mejorar las tecnologías, cómo hacer para ayudar a mis hermanos, cómo darle valor agregado a las pequeñas y microempresas. Y yo creo que fue por ahí, Dietrich, por ahí fue el comienzo, ¿ok? Comenzó por la genética en la sangre de mis padres y mis familiares, ¿ok? Ser quesero Claro. y querer tener alguna cosa, ¿ok? Sí, eso igual que todos nosotros. Yo por lo menos yo recuerdo que cuando yo soy ingeniero civil y me tocó trabajar como ingeniero, como decimos en Maracaibo, largando el forro allá nuevecitos, 0 kilómetros. Entonces recuerdo que me tocaba ir a inspeccionar una zanja con un tío mío que era de Montiel, que era un empresario muy exitoso allá. Y me tocaba inspeccionar a la 1 de la tarde. Y yo con el almuerzo aquí, yo decía, no, yo no. Y el sol, en Maracaibo a las 1 de la tarde, eso parte piedras. Entonces yo decía, no, esto es muy arrecho. Yo tengo que ser jefe. Claro, claro, claro. Yo Sí, conozco entonces, Maracaibo, yo bueno, conozco tu tierra. Sí. sí, En ajá. Maracaibo hay un sol para Entonces, cada uno, ¿viste? ¿cómo? En Maracaibo hay un sol para cada maracucho. Ah, sí, ese ya el sol parte piedra. Entonces, eso fue lo que te motivó a ser empresario, lo de ser, más que todo la tradición familiar. Y porque Mira, te gustaban los reales, me imagino, ¿no? mira, por supuesto, Dietrich, que cuando tú quieres tener alguna cosa, eh, lógico, tú dices la cuestión del dinero, sin duda ni una, que es el resultado final, ¿ok? Pero Claro. yo diría que para que tú consigas hacer algo, Dietrich, y para que los amigos, los escuchas que están contigo, tu legión, ellos tienen que tener esa cuestión bien clara y tener esa cuestión siempre en la cabeza y tenerlo como principio fundamental que tienes que hacer lo que te gusta, ¿ok? O sea, lógico, hay mucha gente, y tú sabes de eso, que por el mundo afuera están haciendo queso, comenzaron a hacer alguna cosa sin entender nada, y te buscan, y buscan a YouTube y tal, y consiguen algunas cuestiones, pero tienes que estar claro, de qué es lo que tú quieres hacer y si tú tienes condiciones de hacerlo, ¿ok? Porque una vez que te montas en el burro, tienes que arrearlo, tienes que echar para adelante, ¿no? Como se dice. Así es, así Entonces, es, tienes que tener así es. Porque vocación. estás embarcado, Tener tienes que echar vocación. plan. Eso es, tienes que tener vocación, Así es. ¿ok? Tienes que tener vocación. Entonces yo creo que la primera cuestión que uno tiene que tener es la vocación, la garra, la fe, el entusiasmo y el esfuerzo, ¿ok? Para que tú consigas consigas dominar eso que quieres hacer y que tengas éxitos posteriores, ¿ok? Sí. Chicos, yo tengo aquí unas preguntitas que te voy a hacer aquí en el iPad mío. Lo voy a... Aquí. En el iPad mío te voy a enseñar lo que tengo. Cuéntame una cosa aquí. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo como empresario? ¿Ah? Mira, Cuéntame. generalmente, mira, cuando tú vas a hacer ¿Y un cómo lo negocio, venciste, no? ¿cómo? ¿Y cómo venciste ese obstáculo? Porque todos hemos tenido obstáculos. Yo después te cuento el mío. Mira, por ejemplo, en Venezuela, nosotros comenzamos una fábrica en Venezuela con mi papá en los primordios,
Compramos, por cierto, leche de Maracaibo. Comenzamos con 80.000 litros de leche por día. Pero nosotros teníamos a Ilaca, teníamos a Silsa, ¿te acuerdas? Leche Carabobo, teníamos... tú siempre te vas a encontrar sí, sí, sé que los la gigantes. anunciaba Ali Khan. ¿Cómo? La leche de Silsa que la anunciaba Ali Khan, me acuerdo. Exactamente, Ali Khan, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes leche de los Andes, en la época tenías a Paicosa por allá por tu tierra, en fin, hay infinidades de plantas, infinidades de fábricas que lo hacen bien, pero eso no significa que tú Sí. tengas que amilanarte, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa hoy? La tendencia mundial, ¿ok? Es que a la gente le gusta lo que son productos naturales, productos domésticos, ¿ok? Entonces, a mí nunca, mi papá, mi familia nunca tuvo miedo de los grandes. Ellos siguieron echándole pichón, como nosotros también lo hacemos y algunos amigos aquí lo hacen en Brasil, que ellos continúan vendiendo sus quesos, sus chocolates, sus mantequillas, sus cuestiones, sin importarles que los grandes están en los grandes anaqueles de los grandes supermercados. Nosotros no teníamos condiciones de entrar en grandes supermercados porque los supermercados te cobran una tasa muy alta para que tú puedas colocar sus productos en los anaqueles de los grandes supermercados brasileños y mundiales. Pero existen los pequeños, existen Así. las bodeguitas, los supermercados, los minimercados, los minimarques, las cuestiones en los puestos de gasolina. Entonces tú tienes un mundo, ¿ok? De Otro target. mini. Claro, con certeza. Entonces tú tienes eso pulverizado, eso está pulverizado, tienes muchísimas mini, micro y medias empresas que compran tu producto, ¿ok? Entonces, si tú tienes constancia, dedicación y calidad, ojo, calidad de los productos, tú vas a entrar en el mercado, ¿ok? Porque eso está dividido. Eventualmente. Eventualmente, por supuesto, porque hay los productos grandes, productos de grandes marcas universales que lo adquieren las personas que tienen poder adquisitivo, ¿verdad? Pero también hay productos, o sea, hechos por micro, mini y medias empresas que también tienen calidad, pero tienen un precio más bajo. Entonces, eso te impulsa, ¿ok? Para que tú seas un emprendedor. O sea, eso te impulsa para que tú Correcto. vengas a montar tu propio mercado, tu propia fábrica, para que tú vengas a hacer tus propios productos, ¿ok? Sin importarte lo que llaman la competencia, ¿no? Aquí le dicen concurrencia en Brasil. Entonces, si no te importa, a mí no me importa la concurrencia. Tú lo que tienes que hacer es seguir trabajando, producir calidad, no dejar faltar, que no te falte, ¿no? El producto en el mercado y que tú lo hagas bien. Yo diría que el primer paso, las bases fundamentales es eso, en creer lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Es por allí el asunto. Claro. Sí, eso. Y ahora que dijiste que él no tenía que irse a otro target de estrato social, porque a mí también me pasó lo mismo aquí. Yo fui a una tienda de quesos muy jailosa aquí, muy buena y venden caro. Y cuando les llevé los productos, claro, no me cobran, pero me bombearon. Me dijeron, no, tu producto no puede entrar aquí y tal. Me mandaron a freír espárragos. Me hicieron la señal de costumbre. Entonces, ahora que tú lo dices, se me está ocurriendo como empresario que voy a visitar otros mercados y es un buen dato que le estás dando a la gente, porque yo lo voy a hacer también. Voy a visitar otra gente, sobre todo aquí hay mucho hindú, árabes, que son como nosotros, porque tienen más o menos, son países tercermundistas. Entonces, nosotros venimos de países tercermundistas y son gente que les gustan esas cosas. Entonces, ese es un buen dato que estás dando para buscar nuevas oportunidades de negocio. Muy buen comentario, te felicito, de verdad. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? Cuéntame. Mira, yo diría que el mayor logro que pudiera tener una persona que quiera montar una empresa es hacer un producto diferenciado. O sea,
en todos los seguimientos, como se dice, lácteos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, en fin. O sea, que tú tengas, como se dice, una baraja bajo la manga, ¿ok? Claro. A mí realmente a mí siempre me encantó muchísimo hacer productos diferenciados, ¿ok? Porque mozzarella todo el mundo hace, queso amarillo todo el mundo hace, provolone todo el mundo hace, en fin. Entonces, a mí siempre me preocupó y me gustó muchísimo la parte de fermentados, ¿ok? Inclusive ¿Cómo productos así? fermentados con probióticos, con acidófilos, con bacterias lácticas mesófilas, con termófilas, la parte de los yogures, bebidas Ok. lácteas acidófilas. Ahorita hay unas bacterias pues que te protegen el tracto intestinal, que te ayudan a la metabólisis de los alimentos. Y el yogur, tanto como las bebidas lácteas en general, les encanta al público, sobre todo a los niños, ¿no? Y a los que no son niños también, porque el yogur es altamente consumido en el mundo entero, que lo diga la Danone, Sí, ¿okay? cómo La no. Danone francesa, que ella es yo diría que ella es el carro jefe a nivel de mundo, es la Danone. Entonces ella lanza algunos productos y entonces nosotros como técnicos vemos eso y lanzamos nuestros productos también. La parte de yogures, lo puedes hacer con suero, sin suero. A mí me encantó muchísimo. Y tienes otra cuestión de los quesos, que hay algunos quesos que son especiales, con especiarías, hay algunos quesos que son rellenos con fruta, que tienen rellenos con dulce. La Sí, mozzarella, la idea es ella se ser trata. creativo. ¿Cómo? La idea es ser creativo, como tú dices. Yo creo que y ese fue el éxito, por ejemplo, de Bill Gates, que él y creó algo que nadie tenía, nadie tenía, que fue el Windows. En el caso de los queseros, el quesero que es exitoso, por ejemplo, tú estás ahorita con lo que me contaste aquella vez del queso, de este queso análogo, eso es Queso algo que análogo. estás innovando. Y yo Sí, creo que la clave para ser empresario es hacer algo que nadie ha hecho, porque en ese sentido no tienes competidores. Entre competidores puedes cobrar un buen premio, tener un buen margen y crecer correcto. rápidamente. Yo Es diría que ese correcto. es uno de los secretos yo diría que ese es uno Correcto, de los Diego. secretos para ser Ese es el empresario. punto. Correctísimo, eso es. Ahora Y dime otra algo, cuestión, compadre. dígalo. Dime. No, 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 que yo dime tú, te dime tú, quería dime tú. decir que tú tienes la línea del suero, es una fuente inagotable de materia prima para que tú hagas una serie de cosas. Tú haces hoy más de 200 productos con suero, que es el suero que le echan a los Utilizar el cochinos en suero. algunos, Bueno, fíjate. el suero, ¿ok? Y mira, hay productos que lo haces con ricota, que son cremas con frutas, que son divinísimas, que la hace la Danone, que llaman el Petit Suisse, que tú sabes lo que es. Eso lo puedes hacer con ricota. En la ricota le pones una crema y le pones azúcar y fruta y queda un postre maravilloso. Entonces, mira, hay una serie de cosas que tú puedes inventar, que eso te hace con que tú seas un empresario de sucesos, un empresario de éxito Claro, cuando tú inventas cosas. claro, y la ricota es el bagazo, el subproducto, el desecho. Sí, correcto, pero ya tiene, mira, lactoproteínas son las proteínas séricas, inmunoglobulina, tienen lactoferrina, ya tienen, en fin, son una serie de proteínas que son altamente digestibles, son metabolizadas Claro, rápidamente y no tienen grasa. Entonces, es tanto así que el whey protein, tú sabes lo que es, y los amigos también deben de saber, ya sale muchas cosas por allí. Lo que utilizan hoy en las grandes academias, esos señores ahí musculosos, lo que te consumen son proteínas del suero, ¿ok? Entonces yo diría que el suero es un sí, sí. camino interesante, ¿ok? Es un camino interesante para los que quieran producir cosas buenas y ganarse unos cobres, ¿ok? Suero. Así es. Cuéntame algo. En tu vida como empresario, todos hemos sufrido mucho y también hemos sido muy felices, ¿no? A mí me encanta ser empresario
De hecho, creo que lo llevo en la sangre y mi hija también lo lleva, más que mi hijo. Pero uno siempre tiene su mayor éxito y también tiene su mayor fracaso. Cuéntanos lo tuyo. Mira, generalmente fracasos. Yo diría que en el comienzo, el primer latrocinio, ¿no?, que nosotros tuvimos, hubo algunos problemas con respecto al descontrol administrativo, ¿ok? Que es una de las cuestiones más importantes que hay que cuidar. Más importante, Es la correcto. parte administrativa, es la administración del proceso, es la administración de la empresa, ¿ok? Y en aquel momento a mí no me preocupaba, yo estaba un muchacho joven y tal, y ganando muchísimo dinero. Yo veía que entraba en aquel momento, se procesaban más o menos como en torno en aquella época, que era muchísimo leche, eran 25.000 litros aproximadamente aquí en Brasil. Y la parte administrativa, la parte contable, ¿cierto? El descontrol interno de la fábrica y no tener, escúchame bien y escuchen bien los seguidores ahí del doctor Quesero, ¿ok? Equipo técnico y el equipo de los colaboradores de la empresa. Porque cuando hay un descontrol en la empresa, comienzan los robos, comienzan las cuestiones, se desaparecen las cosas. Tú no llevas ficha, no llevas control de las cosas. Entonces, es tanto así que yo me acuerdo que un día había una cántara de leche en una plataforma, eran las 3 de la tarde, y no me gustó que esa cántara estaba allí en la plataforma. Le dije a uno de los colaboradores que la botara, y dentro de la cántara de leche habían 4 barras de queso mozzarella, 20 kilos. Imagínate tú. Entonces, así me el pasó descontrol, eso, por eso te digo, o sea que también me pasó también. hay que cuidar muchísimo la parte contable, la parte administrativa, el equipo humano, los colaboradores de la empresa para que tú puedas tener éxitos en el futuro, en el presente y en el futuro, ¿ok? Es por allí el asunto. No, y monitorear cómo van los procesos, que si estás haciendo plata, si no estás haciendo plata. Eso no, sin sí, duda, esto va el imbuido costo. por la parte, no, sin duda, costo, Sí, administración, parte contable, en fin, el contador esa es te la decía parte una más cosa. difícil. Sí, es la parte más difícil. Esa es la parte más Para difícil, mí, Ramiro. Hacer que eso es lo más fácil. sin duda, sin duda. Hacer queso es muy fácil. Sí. Ahora, la comercialización y la administración del Cuéntame proceso eso. son lo que tendrán el problema. ¿Cómo haces tú tu comercialización de tu producto? ¿Cómo lo tienes una red de vendedores? ¿Sales tú mismo a vender? Eso se terceriza, es tercerizado, ¿ok? Mira, yo me acuerdo que siempre me espejo muchísimo en el pasado con mi familia, con mi papá, con mis amigos en el presente, con camiones que ellos tienen, y entonces le cambian los cauchos, le cambian la batería, no te tratan bien el camión, entonces andan corriendo, se paran donde no deben, le sacan la gasolina para venderla. No te voy a decir que eso es generalizado, pero pasa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú terminas gastando muchísimo dinero en combustible, en mantenimiento, en fin. Entonces, lo Sí. ideal, que es lo que están haciendo todos los amigos hoy, es la tercerización de la comercialización, ¿ok? Tú no tienes, llegaste, ¿Cómo es eso? conseguiste una Cuéntame. persona, te ¿Cómo es eso? compró la tercerización. Sí, cuéntame Tú cómo es eso. produces, No, yo lo sé, ajá, pero para que la audiencia sepa. correcto. Yo produzco, la empresa produce, como los primorios, como todos los tiempos, lo he visto y acompañé y acompaño. Tú produces, se lo entregas a un distribuidor, ya tú le das un precio al distribuidor. Mira, la mozzarella te cuesta 12, 15 reales. Entonces tú se la vendes al distribuidor, ya la mandaste, él manda el camión de él, yo le mando el camión mío, el camión que sea, el camión tuyo, el camión del otro. Entonces, le entregó el producto, ¿cierto? Y listo, el tipo vino, te pagó y tú no tienes más nada que ver con el producto. Ya tú tienes el dinero en el bolsillo y el distribuidor es que se va a encargar
de pulverizar la mercancía, como se dice, en los grandes supermercados y mini markets, ¿ok? Entonces, lo mejor ¿Y qué es margen eso. le das a él? Mira, no, mira, yo generalmente pongo mi precio, ¿cierto? El precio, la persona, ¿cuánto cuesta la mozzarella hoy? A mí te la puedo vender en 17 reales. Él la llega y la vende en 20. Él generalmente se gana 2, 3 reales por kilo, el distribuidor. Y el supermercado O se sea, gana eso 2, es 3, 4 como reales. 15%. Sí, o sea, eso ya existe, eso es generalizado en Brasil y en el mundo también. Yo he ido algunas veces en algunos otros países, he acompañado algunas cosas y eso es lo que la gente está haciendo, tercerizando la comercialización. Yo pongo mi precio, yo le vendo al distribuidor y el distribuidor vende el precio que le dé la gana. A mí no me importa el precio que le va a colocar. Lógico, lo que yo siempre cuido es que no vendan a un precio muy caro, extremadamente caro, porque si la persona haya ese precio caro de la marca X, entonces la marca X para de vender porque la marca C es más barata. Entonces, la persona que va a comercializar el producto tiene que estar consciente de que el precio de mercado tiene que ser más o menos equitativo a los otros precios de los otros productos. Eso sí me preocupa, ¿no? O sea, que Claro. siempre hay que conversar eso con las personas, yo Bueno, pero es que acompaño eso, en fin. pero el problema es que si el distribuidor vende un precio muy alto, se le va a quedar la mercancía. Entonces él tiene que estar, Eso es. él como distribuidor tiene que vender a precio de mercado y no tiene que ponerse a gallúo y vender a precio exorbitante porque se le va a quedar la mercancía y el queso es un producto perecedero, tiene una vida de aparador específica. Por cierto, como, para, como empresario, ¿no? Tú tienes que dar un producto de calidad y tienes que darle a tu distribuidor una vida de aparador para darle tiempo, lo que eso se llama aquí shelf life, para darle tiempo Shell, al proveedor, al sí. distribuidor que él venda su producto. ¿Cómo manejas esa vida de aparador, sobre todo en la parte de los quesos? Porque los quesos, sobre todo los quesos frescos, tienen una vida de aparador muy corta, yo diría una semana. Entonces, cómo manejas eso? ¿Cómo extiendes tú tu vida de aparador? ¿Utilizas aditivos como el sorbato de potasio? ¿Utilizas ácido cítrico? ¿O empacas al vacío? En fin, cuéntanos. No, Mira, vale, se me fue el Dietrich, bolígrafo. y Ya, cuéntanos. mira, a ti, Dietrich, y a Sorry. toda la legión, okay, que está acompañándote, que nos está acompañando, ok. La legislación brasileña es muy explícita en ese sentido. Tú le vas a poner la vida útil del producto, el shelf life, la data, la fecha de validad, la fecha de producción y la fecha de vencimiento, de acuerdo a las condiciones que tenga tu empresa. Hoy, antiguamente, ellos le ponían el Ministerio de Sanidad, te decía, mira, la mozzarella tiene que ser vendida en 30 días. Y nosotros seguíamos esa cuestión durante muchísimos años, ¿no? Desde que me gradué. Pero después Ya. que la cuestión vino modernizándose las cuestiones, los productos, la pasteurización, el uso de algunos aditivos permitidos, ¿no? Porque algunas cosas no son permitidas. Entonces tú tienes una lista de productos que la legislación te permite, que el ministerio te permite para el uso de algunos quesos fundidos, de algunos quesos madurados, de algunos quesos añejados, de algunos quesos, dependiendo la edad del queso y la maduración del queso. ¿Okay? Bueno, nosotros le ponemos la validad que nosotros creamos conveniente. Hoy lo dejan libre arbitrio, como se dice en Brasil. Yo le voy a poner a la mantequilla 3 Ah, meses, ok. 4 meses. Que el empresario lo ponga. Libre arbitrio. Pero yo tengo O la sea, responsabilidad, la empresa, ¿no? La empresa del empresario tiene la responsabilidad de que si ese producto, por cualquier circunstancia, él no llega al periodo de vida útil, el shelf life se termina antes, yo tengo la obligación de cambiarlo. ¿Ok? Entonces, claro, mira, yo claro, aquí se claro. echaron a perder 10 mantequillas. Bueno, cómo no, vale, mándamelas allá que yo te mando 10. En fin. Entonces, ese es el acompañamiento que yo hago con todos los compadres, con todos los amigos que conozco, con todas las fábricas, con todo, que yo le pongo la vida útil que la empresa quiera,
pero yo tengo la responsabilidad de la calidad del producto, sea yogur, sea queso, que mantequilla, sea lo que sea, ¿ok? Tú acompañas eso por microbiología, correcto. Tú siempre vas a las cámaras, Claro, hay que como hacer pruebas de laboratorio. esos quesos que tienes tú por allá en esa foto linda, que está muy bonita en el fondo tuyo, ahí. Yo agarro un queso de esos que tienes tú ahí en el fondo, en esa foto, y yo le hago microbiología para ver cómo está, ¿verdad? Cómo está el pH, cómo está la acidez, cómo está el desarrollo de sabor, aroma y textura, en las características organolépticas. Entonces, la microbiología te va a decir cómo anda el desarrollo de ese queso en su maduración o de los productos en su maduración. Y el Ministerio de Sanidad pasa frecuentemente en los lacticinios y agarra una muestra de un producto X y ella lo hace en sus laboratorios oficiales y después te manda el laudo técnico del resultado del producto. A ver si no tiene coliforme, si no tiene histal, si no tiene clostridium. ¿No? ¿Cómo? Tienen que pagar por esa prueba, ¿verdad? Sí, pero los precios son baratos, no son muy caros. El ministerio Porque yo tengo que hacer son pruebas 50%. Son como Qué 50 o bueno, yo tengo que 60%. hacer pruebas aquí. Sí, yo tengo que hacer pruebas aquí del producto que saco al mercado y las pruebas son costosas. Cada examen, cada test de un quesito te sale $300. Caramba, Es carísimo. complicado. No, aquí Sí, no, carísimo. aquí no cuesta eso. No. Ajá, Aquí cuéntame son una 20 cosa, dólares. Ramiro. Si volvieras a empezar, que la gente sepa, porque aquí me están preguntando, mira, aquí Andrés Rey me cuenta, soy electricista, siempre que me gustaba hacer queso, ¿cómo puedo emprender en este negocio? Pero eso lo hablamos, ahora hablamos las preguntas después. Si fueras a empezar otra vez, que ya te equivocaste 60,000 veces y has tenido 60,000 60,000 éxitos también. Entonces ya uno se sabe la película. Si volvieras a empezar, ¿cómo empezarías? Mira, yo empezaría primero la primera cosa que yo hago es una pesquisa Ay, de mercado. y sin cobre, ¿oíste? Y sin cobre, ¿Cómo? como decimos en Maracaibo, sin real. Sin cobre. Vas a No empezar es fácil. y sin real. No, es fácil comenzar. Mira, es fácil comenzar sin entender y sin cobre. Yo diría que la fórmula es que lo hagas sin miedo y que le metas la cara al asunto. ¿Ok? Yo conozco a un muchacho que comenzó a hacer helado. Yo lo ayudé un poquito, grande amigo mío, una persona muy pobre, muy de aquí de la ciudad. Y él quería hacer helados. ¿Ok? Y él me buscó, cónchale, señor Ramiro, que por favor, yo quiero que usted me ayude, ¿cuánto me va a cobrar? En fin, digo, no vale, yo no te voy a cobrar nada. Yo ahorita estoy más tranquilo, yo te voy a ayudar. Entonces yo le pasé unas fórmulas a él. Comenzó con 2 laticas de leche en polvo, con 2 kilitos de azúcar, entonces se compró un carrito usado de esos que salen a la calle a vender los heladitos, los positles, ¿no? Helado. Los helados. Y entonces Las yo lo tinitas. enseñé, unos de fresa, ¿a cómo? Las tinitas ¿La qué? de helado. Ok, sí, las tinitas y La tina. los palitos también. Ya. Bueno, vale, mira, el muchacho ahorita Dietri está vendiendo en torno de unos 2,000 helados por mes. O sea, él comenzó Qué bueno. en la cocina de la casa de él. Y el muchacho compró una latica de leche, consiguió un poquito de real, inclusive yo le regalé 50 reales en la época. Eso tiene como 6 meses. Yo no vale todo, mira, cómprate, con eso te compro una lechita, en fin. Entonces yo diría que Te tú tienes voy que a dar un comenzar. dato. Perdón, sígueme y después te digo. Termina la idea. Bueno, vale, mira, yo diría que para tú comenzar, lo primero que tienes que hacer es, tienes que estar seguro de lo que tú quieres hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Queso, posible, helado, yogur, en fin. Ajá, quiero hacer queso. Ok, ¿qué tipo de queso quieres hacer? Si es un queso madurado, si no es madurado, si es un queso blanco, si es un queso de telita, si es un queso, en fin, queso clineja, en fin. Claro.
porque cada queso tiene una dificultad de producción, tú sabes de eso, una dificultad para fabricarlo, ¿ok? Entonces yo diría que los aprendices tienen que Sí, comenzar un a hacer, abreviario. sí, tienen que comenzar a hacer los quesitos los más fáciles posibles, que es un quesito blanco, un cuajito, tal, tal, en fin, No, y ¿ok? tienen que aprender. Y tienen que aprender, porque también no solamente es hacer, llegar a mí me ha llegado gente, mira chico, yo quiero montar una planta para hacer queso, pero yo no sé hacer queso, entonces ya está quebrado, porque si no No, tienen que saber hacer, conocer el negocio, si sí. no van a perder plata, lo van a robar, en fin, tienen que saber de eso, por lo menos de un producto, ¿no? Si vas a hacer un producto, tienes que saber hacer el producto. No puedes llegar con los ojos cerrados a montar un negocio. No, yo te lo iba a decir al término de la secuencia que te estaba comentando, porque tú tienes que tener algo de conocimiento, correcto. Entonces tú tienes que Claro. buscar las maneras de entender un poco más sobre queso en YouTube, llamando al doctor quesero, comprándole un librito al doctor quesero, un Comprando mi kitecito, libro, ¿verdad? Comprando el libro. comprando el libro. Que No, por mira, cierto, yo ya mi libro aparte, está a mí me pareció, no queriendo, como decías tú al comienzo, que no hay que florearse mucho, ¿no? Pero a mí sí me gustó No, 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 no. mucho la manera como tú trabajas, porque a mí me parece muy chévere que tú tengas un kit, ¿verdad? Entonces en el kit ya tú viene con el cuajo, viene con el ácido, viene con las cuestiones, viene con, en fin, ya tú le das todas las condiciones al individuo para que él te haga un quesito, tiene su manualcito y tal. Entonces, mira, él no pela ese Claro. boche, como se dice en Venezuela, no pela el boche, ¿ok? En la bola criolla, Eso es, correcto. y no es nada, que no tiene ni que medir nada, porque lo que tiene que abrir el sobre y echarse a la leche, man, no tiene que hacer Ya nada. está listo, Viene ya viene un kit predosificado todo. listo para eso. A mí me encantó muchísimo, te felicito, que realmente es Sí. muy chévere el sistema. Entonces, regresando a la cuestión, la persona tiene que entender un poco y saber lo que quiere hacer. Ese es el comienzo de todo. Ese es el comienzo. Y si yo volvería a Claro. comenzar de nuevo, ¿ok? Yo me quedaría exclusivamente por hoy, ¿no? Por fermentados, por fermentados, ¿ok? Fermentado, la parte de yogures, la parte de chocolatado, la parte de los helados cremosos, el cremosiño que se está vendiendo muchísimo en Brasil, que es una maquinita que lo vende, una almohadita así, cremosa, muy buena, se gana muchísimo dinero con eso. Entonces yo diría Ese que yo chocolatado comenzaría es, por lo más fácil. El Ramiro, ese chocolatado, chocolatado que Dietrich, tú dices sí. es el suero, ¿no? El O el rico mal suero. nuestro de Venezuela. ¿Te acuerdas del rico mal? No, yo no había nacido, hermano, usted es más viejo que yo. No, sin duda, sin duda. El del rico mal vale es Yo un soy de los Basti chocolatazo que Boys. lo vendían. ¿Cómo? Yo soy de los ¿Cómo Basti era? Boys para acá. De los Basti Boys. Mira, el chocolate generalmente yo lo estoy haciendo aquí en Brasil, mira, en Brasil se está haciendo con 70% de suero y 30% de leche, ¿ok? Aquí en Brasil. Y se está vendiendo muchísimo, se vende ¿Leche en polvo o bastante. leche líquida? No, leche líquida, puedes hacerlo con leche en polvo también, o lo puedes hacer con suero en polvo también, con leche pasteurizada, un poco de agua, un estabilizante. Entonces el chocolate es muy bueno porque las personas lo venden muchísimo y a la persona le gusta ese chocolatado, ¿ok? Es muy sabroso, es un toddy, es como un Nescau, pero él es un producto que es más gruesecito, es más sabroso, más, él tiene algunos componentes que lo hacen que sea bastante agradable, ¿ok? Y eso lo vende muchísimo en el mercado, eso se vende mucho en la calle, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer aquí. Ahora, aquí el iPad me está diciendo, bueno, ¿qué le diríamos a los que quieren empezar? ¿Es difícil ser empresario, Ramiro? Mira, sí, sí es difícil, sí es, porque tú tienes en contra una serie de cosas. Sobre todo dependiendo de los tiempos, dependiendo del clima, dependiendo
un amigo mío decía, cónchale, vale, yo no me gustaría ser más empresario, porque hasta la climatología, la luna llena, luna nueva, todo hay una influencia de, de que tú consigas hacer las cosas bien y tener la lucratividad que tú quieres hacer, ¿no? Entonces no es fácil, ¿vale? No es Claro. fácil porque tú tienes que trabajar, tú tienes que tener, tienes que pagar impuestos, tú tienes que estar al día con las cosas, tú tienes que estar al día con tu equipo, tú tienes que estar pendiente de los gastos, tú tienes que estar pendiente de que no te roben, tienes que estar pendiente del camión que se echó a perder, del caucho que se quemó, en fin. Entonces una cosa que te lleva es una Bueno, bola de nieve y te permaneces alejado un poco de tu casa, ¿no? pero te cuento De algo, pero te voy a contar algo que yo he aprendido durante la vida, ¿no? Yo antes quería hacer todo yo y aprendí después que estudié mi posgrado de gerencia y bueno, y que le he dado rueda a la vida, ¿no? Hay que delegar y el buen empresario debe delegar procesos, ¿ok? Y dedicarse uno a crear oportunidades de negocio, crear nuevos productos, como eso que me dijiste y vamos a cerrar con ese punto para pues, empezar con las preguntas de la gente. Ese proyecto que tú estás trabajando, por ejemplo, ese nuevo que me enseñaste de máquinas de procesar la mozzarella, me parece que es un proyecto bien interesante, tiene mucho mercado. Entonces, la parte, lo que llamamos la carpintería, el trabajo de carpintería de la empresa, hay que delegarlo con meter un buen gerente, unos contadores, monitorear todo, que todo funcione bien, que te quede dando plata para seguir creciendo. Yo creo que eso es muy importante que se haga, y porque si uno se dedica a ponerse uno también a hacer queso, y entonces uno no va a crecer, no vas a crecer como empresario. Al principio, por supuesto que sí, ¿no? Uno lo hace al principio, pero ya cuando uno va creciendo, tienes que empezar a delegar, y yo creo que ese es el secreto para crecer como empresario, aprender a delegar. Y No, eso es lo bueno, que tú mira, haces. no, sin duda, sin la menor duda, yo completando ya el raciocinio, o sea que tú tienes esa serie de problemas, que a través pues del trabajo continuo se van apareciendo todas esas situaciones, pero yo regreso allá atrás cuando te lo decía, que tienes que tener un equipo, que estoy corroborando lo que tú estás diciendo de Claro. carpintería, tienes que tener un equipo que te acompañe, un equipo que sea de la casa, que vista la camisa, ¿verdad? Que te trabaje con sentimientos, en fin, y ahí tú consigues realmente hacer lo que quieres y conseguir el éxito que tú quieres, pero tienes que tener un equipo que conforme un equipo tuyo de confianza, ¿verdad? Para que tú puedas hacer todo lo que tú quieres. Pero no es fácil, ¿ok? No queriendo con esto decir que las personas no que dejen, eh, que quieren ser empresarios, que no, o sea, tienen que seguir sus sueños, tienen que pensar que sí van a ser empresarios, pero ya le estamos dando el tip, como se lo diste tú y como se lo estoy dando yo, que tienen que tener equipo, tienen que tener administración, tienen que tener finanzas, conductas, ¿ok? Para que Sí, tiene tenga que tener éxito, sin duda. Claro. Eso es. Ajá, y última pregunta. Háblanos porque nos quedan 15 minutos. Háblanos de tu proyecto de las máquinas que me enseñaste, qué tal, y bueno, y si quieres, y cuándo estaría listo el proyecto, y si estás buscando distribuidores, y si quieres, y distribuidores a nivel mundial, personas que estén viendo la presentación aquí, que estén viendo el programa, ¿dónde te pueden contactar para que te distribuyan? En fin, cuéntanos. Mira, esa cuestión, ese proyecto, Dietrich, ese es un proyecto antiguo, ¿vale? Que ya lo tengo en la cabeza hace muchísimo tiempo. Yo vi alguna cosa hace mucho tiempo en Cholula, o sea, en México, ¿no? O sea, en Puebla. Entonces el muchacho Mm. estaba haciendo una máquina con una rosca sin fin, correcto. Y yo lo vi haciendo la Oaxaca, aquel queso. Entonces, Ah, la el Oaxaca, asadero, sí. queso asadero, Oaxaca, queso asadero. Entonces, yo tengo muchísimos parientes en México de los LAN y tengo muchos queseros también que son parientes. Y yo vi una maquinita
funcionando en pleno vapor, y eso a mí me encantó. Y más o menos en el 2004, en Upata, hicimos un prototipo, ¿no? Como le dicen en Brasil, prototipo en español. Entonces hicimos una cuestión que funcionó, quedó chévere, pero le faltaron algunas cosas, un cilindro, porque yo siempre vi muy difícil la fabricación del queso de mano como tal. O sea, la parte de los conocimientos del pH, el hilado, la parte de llegar al punto, porque el queso de mano todo el mundo lo ve así, pero es un quesito medio que complicadito, ¿ok? Y el hilado, sí, no es todo el mundo que lo sabe hacer, ¿ok? Entonces, sí. estas máquinas van a sustituir el paletero, como le dicen en Venezuela, que es el muchacho que agarra aquellos palitos, aquella paleta y le da aquellos trancazos a la máquina y la tira para el techo, y la máquina, la masa, quiso decir, y la masa viene y cae en la paila. En fin, muchas veces no cae en la paila, cae en el suelo y él la recoge y la pone En la arena, otra vez. en la arena. Eso es. Entonces, a mí me pareció muy bueno en aquel momento de que si se consigue eliminar la parte del paleteo, el hilado de ese queso, mira, el éxito es rotundo. Entonces, ya conseguimos un muchacho que está aquí en Minas Gerais, y entonces ya se le diseñó el proyecto de la máquina. Ya yo tenía algunos diseños de un personaje de España. Y entonces, bueno, estamos trabajando en ese sentido de que se consiga una máquina menor, por ejemplo, para 50 kilos, para 100 kilos, para 30 kilos, porque hay personas que Sí, porque son yo pequeñitas, ¿no? yo las he visto grandes, que son para que te Sí, hacen 300 200 horas. kilos, 300 kilos, eso es. Pero yo la quiero menores, yo la quiero de entre 30 kilos a 100 kilos, ¿ok? Y que ellas tengan el cilindro, que Yo la compro rosca una. se lleve la masa hacia un cilindro, sube por el cilindro, y el cilindro tú lo regulas para que caiga medio kilo, o 1 kilo, o 2 kilos, o 3 kilos, en fin, del queso. Entonces abajo le tienes el molde, y cuando mueves el cilindro, porque es un cilindro doble, ¿no? No sé si las has visto, yo creo que te mandé algo. Y el cilindro, la masa ya cae en el molde, Sí, ¿correcto? sí las he visto. Entonces, eso va a ser un suceso Ahora más o inmenso. menos, Eso va a ser... ¿cuánto, cuánto, por qué orden anda esa máquina más o menos, Ramiro? Abuelo de pájaro. Mira, vale, O todavía no tienes, todavía no puedes decir nada. no, mira, ya, sí tenemos alguna cosa, porque yo te lo voy a decir en reales. En reales, hay una que cuesta $1,000, ¿ok? Que es una chiquitica. Hay de mil Ajá. dólares, $3,000, $5,000, ¿ok? Que es lo que se pretende con esta empresa, Bien, son ¿ok? Que accesibles. está haciendo... ¿Ah? Son accesibles, ¿Cómo? $1,000 accesibles. Sí, 1,000 es entonces es accesible. lo que se está buscando con este muchacho, todavía se está trabajando en ese asunto. Se ha atrasado mucho la cuestión por la cuestión esta de la pandemia, ¿ok? Y Sí, entonces los exacto. viajes, no se ha podido viajar. Entonces yo también he tenido un problema en la pierna, tengo un problema ahí yo me caí y me quebré los meniscos, los tengo reventados, necesito una cirugía urgente. Entonces, bueno, eso está medio parado, pero ya los procesos, el diseño ya está listo, las máquinas funcionan, y se está inventando otra, que la persona sea monoblock, que sea un cilindro nada más, ¿ok? Tipo que con una paleta, como una licuadora, pero un poquito mayor, o que un tanquecito, que le vas a poner el agua caliente adentro, y ella va a tener una batidora que va a ser más barato todavía, que son para los pequeñitos, ¿ok? Qué bueno, Entonces, pero eso qué sí, bueno. si Dios Ajá, quiere, Ramiro, hasta vamos a hacer algo. julio, yo creo que eso ya va a estar más o menos listo. Ok, vamos a hacer algo, Ramiro. Nos quedan 10 minutos, 15 minutos más o menos, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas. Aquí estoy viendo creo que tú también las estás viendo, ¿no?
Vamos a ver aquí, bueno, aquí me está saludando la gente. Cristina Galotti, una vieja amiga, gracias por asistir a mi show, Cristina, de verdad que lo agradezco mucho. Emanuel, gracias, Emanuel, bienvenido. Carlos René, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. María Alejandra, ¿cómo estás? Aquí María Alejandra tiene un problema. Ella me escribió la semana pasada. Entonces te la voy a dar a ti para que la conteste y yo también te puedo ayudar con algo, ¿no? Hola, ella hace queso mozzarella, ¿no? Pero como tú eres experto en mozzarella, en queso de mano, guayanés y todo eso, ella hace queso y dice que se le pone amarillo. Ok. Yo quiero hacer queso llanero. Ah, no, es queso llanero, parece. Yo quiero hacer queso llanero. Aquí, déjate la pregunta. Fíjate. Yo quiero hacer queso llanero, pero se me pone amarillo al sacarlo de la prensa. Sí. ¿Qué crees tú que sea, Ramiro? Ajá. Primero María Alejandra, ¿no? María Alejandra, sí, María ¿no? Alejandra Bedoya. Ok, María Alejandra. Ahí te puse la pregunta ahí en la pantalla. Ok, yo quiero hacer queso de llanero, pues ok. María Alejandra, primera cosa que me gustaría saber, ¿qué estás haciendo? ¿Qué utilizas para hacer el queso llanero? ¿Si ácido cítrico o el cuajo? Porque yo lo puedo hacer de No, debe varias ser usando maneras. cuajo. Ok, ok. El queso llanero es un queso que llaman de coagulación enzimática. No, yo lo Debe estar conozco. usando cuajo. Yo lo conozco. Se ¿Es el usa mismo ácido paisa? cítrico también. No, Sí, para sí, cuajar. más o menos. Sí, sí. Mira, exceso de cuajo, ¿ok? Puede tener exceso de cuajo y otra cuestión interesante, Dietrich, que muchas veces, vale, los quesos se ponen bastante amarillos también, dependiendo de la cantidad de la grasa de la leche, del contenido grasoso de Es la leche, correcto. correcto, de la porcentaje de grasa. Porque la grasa es la primera que se pone amarilla, la primera que se descompone, la primera que se pone media babosa. Si nosotros conseguimos estandarizar los quesos a 3% de grasa, 2.8, 3.1, 3.2, no pase de eso, ellos no se te ponen amarillos. Y la cantidad de cuajo generalmente depende de la acidez de la leche, ¿ok? Si es una leche con una acidez un poco más elevada, y no cuidar mucho la cantidad de cuajo utilizada, que eso es lo que te pone en queso amarillo, la grasa y el cuajo. Ok, y yo voy a completar también algo que también puede ponerte el queso amarillo. Mucha gente utiliza para hacer quesos moldes de madera. Por ahí me escribió alguien que yo hago quesos con molde de pino. La madera está totalmente contraindicada para hacer queso. Tienen que ser moldes plásticos porque por la seguridad alimentaria. Y cuando uno hace el queso, si lo tiene en la prensa, a lo mejor tiene corrientes de aire que secan. Yo lo que hago también, y sobre todo, por supuesto, yo lo hago a nivel artesanal, cubro el queso con un plástico para que se mantenga la temperatura, se mantenga no salga humedad o salga poca y el queso no se seque y no se debe poner tan amarillo. Siempre se va a poner un poquito amarillo porque por la grasa, porque tú dices, la grasa es, si tiene un porcentaje alto de grasa, él tiende a ponerse amarillo. Pero el queso siempre tiene un color cremosito, beige, ese es el color natural del queso. Es una Blanco, tendencia así, natural. blanco como... Sí, por los carótenos. Ese color amarillo se debe a los carótenos que están en la leche. Entonces... Sí, pero si ella quiere blanquearlo, que le ponga un clareador óptico, pues que le use clorofila, pues. Eso lo permiten, y es un clareador óptico, le ponen más o menos 35 ml de clorofila para 100 litros de leche, y eso blanquea el queso. ¿Y dónde venden esa clorofila? La clorofila la venden generalmente en esas casas que te venden productos para quesería, cultivos No conocía. lácticos, estabilizantes, esas cosas, ¿ok? Ya, bueno, que no la conocía, fíjate que no conocía la clorofila esa, porque bueno, yo trabajo bien orgánicamente, no tengo no hago aditivos, no me gusta colocar aditivos.
Pero ya sabe, María, Sí. colócala entonces. La clorofila es un vegetal, es Ramiro. un producto vegetal, entonces no te tiene mayores problemas, no te da problemas. Aquí tiene Miguel Muñoz, saludos, vernáculo amigo. Vernáculo porque soy de Maracaibo, no por el nombre. Siempre saludar, motiva. Bueno, ok. Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos a ver quién hay otra pregunta por aquí. Aquí, ya va. Desde Duverge, dice aquí, dice Ángel. Perdón, aquí dice María Alejandra otra vez. Al queso se le agregó colorante blanco y preservante, pero aún así, al sacarlo de la prensa, se ve un poco amarillo por fuera. Dice. Yo Sí, diría es que esa tiene que cuestión que estamos cubrirlo hablando. también y bajarle la grasa. Bajarle la grasa. Que le baje la grasa. Y bajarle un poco el cuajo. Dile Ángel que le baje un Valentín. poquito el cuajo. Bueno, si baja el cuajo, a lo mejor dinos la cantidad de cuajo que estás utilizando, María, y bájale un Disminuye el poquito el cuajo 10%. para que... Sí. Sí. Sí, porque a veces los fabricantes recomiendan dosis, pero la dosis que ellos recomiendan es demasiado, entonces para que bájale un gastes poquito. más. Exacto, eso es. Eso es. Claro. Desde Duverge, dice Ángel Valentín, ¿cómo puedo obtener una máquina para empacar queso a alguien que me ayude? Bueno, Alibaba, Ali. Las empresas chinesas. Ah, en Alibaba o en AliExpress. Sí, Sí, en AliExpress. Alibaba o en AliExpress las venden, Ángel. Ahí Tienen las buenos venden. precios. Amazon, Buenos búscalas en precios. Amazon. Amazon. De todas maneras, en tu país de origen, yo no sé dónde vives tú, pero en todos los países hay maquinitas de... úsala, si vas a empezar a hacer queso, puedes utilizar la doméstica. Sí. La maquinita doméstica que Hay es una pequeñita barata y es barata, vale algunos... en Amazon. Sí, vale como Amazon $60. o Sí, Alibaba, AliExpress. Alibaba. Y hay otra también que es más grande, que vale $2,000, por lo menos aquí vale $2,000, que esa sí te empaca el queso tal. Pero para empezar, acá, empieza con la pequeñita y listo. Dice que utilizan cuajo líquido. Ok. Dice Ángel Valentín, porque el queso al tiempo se pone amargo. ¿Por qué crees que se le pone amargo, Ramiro? Exceso de cuajo. Sí, se le pone Estrictamente exceso de cuando hay cuajo. mucho cuajo. Ajá. Sí. Es Tiene que una bajar el cuajo. proteasa, una enzima, ¿está? Una enzima que produce una proteasa amarga y entonces con el tiempo, exactamente, durante el periodo de maduración se van poniendo amargos. Entonces, si él está Sí, porque utilizando en la calcio, correcto. ve, si él está pasteurizando, no sé, si él pasteuriza o la compra pasteurizada, él tiene que usar calcio, ¿no? Y si usa el calcio, tiene que tomar cuidado también, porque el exceso de calcio o cuajo pone el queso amargo. Okay. Explícale a él ahí. También es verdad. Es correcto. Sí. Es correcto. Bueno, no, pero él está escuchando, él está escuchando el comentario. Ok, Yo le bajé el perfecto. cuajo y le bajé el Y si calcio. usa calcio, Sí, y una cosa, cuando sí es importante eso que tú dices, que le baje el cuajo y que le baje un poco el calcio, a lo mejor no estás utilizando calcio porque estás utilizando leche cruda. Básicamente, definitivamente es el calcio, el cuajo. el cuajo. Pero también, como tú dices, el cuajo tiene, cuando se hace la proteólisis, y el cuajo tiene enzimas que producen amargura, bitterness en inglés. Sí, Pero si en la medida que la maduración va aumentando, esos valores, esos sabores tienden a desaparecer. Claro, si se trata de un queso madurado. Si se trata de un queso fresco, eso queda allí. O sea, tiene que bajar el cuajo. Eso es. Ok. Manuel, ¿en qué cantidades se puede usar el colorante? ¿Cuál colorante? Ah, el de la clorofila. 35, se usa 35 ml por cada 100 litros. 35 mililitros. 35, 40. Ya. Aquí dice María Alejandra que utilizan moldes de madera en forma artesanal. Bueno,
Sí. ¿Qué le recomienda Ramiro para los moldes de madera? Ya le aclaraste eso, ¿no? Yo le digo que los que haga una ruma y que le prenda fuego. Sí, sí. Ahorita hay los moldes de fibra de vidrio Bota también, esos ¿no? De moldes, fibra de María. vidrio. Correcto, moldes plásticos. Bota esos moldes traen contaminación cruzada, María. Bótalos. Sí. Eso no sirve. Eso sirve para hacer solamente leña, para más nada. De hecho, cuando yo tuve mi primera inspección aquí en Nueva Zelanda del Ministerio de Industria Primaria, me vinieron a verificar, yo no tenía moldes de madera, yo tenía unos taquitos que utilizaba para agarrar altura porque del molde me pegaba con el molde, entonces no me daba la distancia para prensar, y entonces yo suplementaba con unos taquitos, me los mandaron a botar, tuve que botarlos. Sí, los mandan a quemarlo. Cero madera, ni siquiera las cucharas para revolver pueden ser de madera, todo tiene que ser plástico o de acero inoxidable. Así ¿Okay? es. Para que sepa. Vamos a ver aquí, aquí hay una última pregunta, pero ya va que me está tapando la... A ver, aquí me están saliendo unas preguntitas, ya vamos a terminar. ¿En qué cantidades se puede usar el colorante de queso llanero? Ya tú ya se lo dijiste, ok. Sí. Saludos de Chile, Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Edinson Castro, hola doctor Quesero, acá fui al supermercado, vamos a ver qué dice aquí, y solo hay leche pasteurizada y al hacer yogur, perdón, griego, se hace. ¿Qué puedo hacer allí, porfi? ¿Cómo que? No entendí. Hola, doctor Déjame Quesero. ver. Fui al supermercado y solo hay leche pasteurizada. Y al hacer yogur griego, Se hace que él no terminó la pregunta, faltó algo. Sí, me imagino que está haciendo queso, está haciendo yogur con leche pasteurizada, con Sí, leche pero se ultra hace que pasteurizada. ¿Se puede hacer yogur? Ramiro, no, pero ¿se puede hacer yogur con leche ultra pasteurizada? sí, se puede. Pero él dice ahí, hice yogur griego, se hace qué? Se hace que puedo hacer. No, él parece que no terminó de completar la pregunta. Bueno, hermano, completa mejor No, tu pero pregunta ahí. yo creo que él quiere decir que si se puede hacer yogur con leche ultra pasteurizada Sí usando se yogur puede. griego. Sí se puede. Sí se puede. Sí. Sin Es lo que embargo, necesita la leche la ultra cepa pasteurizada, no sirve para sí, pero queso, lo recuerda que la ultra ultrapasteurizado. pasteurizada, sí, ok. Vamos Sí a se ver puede. aquí, Se yo puede también hacer. uso Valentín Novas Volques, yo también uso moldes de madera. Bueno, ya saben, amigos, hagan una ruma y busquen gasolina y le prenden fuego a todos esos moldes. Y busquen los moldes. Si Sí, o necesitan sea, moldes, no, lo ideal, realmente, lo ideal, al amigo ahí Ángel, ¿no? Realmente, pues si puedes usar otro tipo de molde es mejor, porque como lo dijo Dietrich, él te da contaminantes, son bacterias, tú los lavas, pero no quedan bien lavados, la madera chupa, suero, chupa, y eso se va no, y fermentando, y huelen mal. esa fermentación se la pasas el queso y te lo echa a perder, ¿ok? Elimina el molde de madera, de plástico, de fibra de vidrio, de acero, en O de fin, hierro, pero nada de madera. inoxidable. Eso es. Aquí está diciendo Edinson, creo que Edinson es el de la leche. Sí, Edinson dice que no cuaja el yogur cuando usa con la leche ultrapasteurizada. No, pero Debe ser que es... sí se usa. Lo que pasa, yo no sé qué tipo de cultivo es que él está usando. Él está usando qué como cultivo para hacer el yogur. Contéstame ahí, Ángel. No, Edinson, aquí está. Edinson. Edinson dice aquí, no cuaja. Sí, pero ¿cuál cultivo está Dice que no utilizando? cuaja. Pero él usa qué para cuajar. Eso es lo que yo quiero saber.
¿Cuál es la Él debe cepa? cuajar con un cultivo. Porque hay Escríbenos allí, ciertos, pues, Edinson. hay ciertos yogures, Dietrich, que vienen con conservantes, ¿ok? Vienen con conservantes en las mermeladas o en las pulpas de fresa. Entonces, ese conservante puede traer problemas en la coagulación. Él tiene que comprar yogures naturales, Claro, completamente naturales. claro, tiene que. Sí, o utilizar suero de un queso viejo, también puede utilizar que trae la bacteria allí, trae el cultivo, pero hacer queso con yogur comprado en el supermercado, aunque sea natural, los conservantes te afectan, efectivamente. Es complicado, Vamos a ver sí, qué. señor. Eso es, eso es. Él dice, compra un yogur que es artesanal, ahí está, tiene conservante. Bueno, No si es tiene artesanal, kéfir, tiene conservantes, bastante. Sorbato de potasio, ácido sórbico, no le sirve. Tiene que ser un yogur que no sea artesanal, que sea industrial, 100% natural. O yo comprarte la diría, cepa. Edson, que utilices directamente. Correcto, eso. Cómprate la cepa de Edison, Lactobacillus lactis o Cremoris, Cremoris. para hacer queso también ese cultivo creo que también te sirve. Hay unos específicos, el Acidophilus, que es para hacer yogur. Pero yo he hecho No, yogur con cultivo termófilo y termofílico. vulgárico. Termófilo y vulgárico. El termofílico. Sí, 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 el el termófilo. termofílico es para yogur griego. Tú los tienes, Dietrich, tú los Aquí dice, tienes, los bueno, cultivos. sí, yo los tengo, están en mi página web, yo los tengo. Bueno, dile Aquí a es la él que última entre en pregunta. contacto. Vamos a la última pregunta, ya nos fuimos de tiempo. Aquí la última pregunta. Hola, apenas voy a empezar a hacer queso. ¿Cuándo compro la leche cruda de la granja? ¿Debo hervirla antes de hacer el procedimiento del queso? Gracias. Bueno, depende del queso que tú quieras hacer. Lo puedes hacer con cruda o pasteurizada. Con la pasteurizada vas a necesitar calcio y con la cruda no. Entonces, no sé cuál es la expectativa que tú quieres, cuál es el tipo de queso que quieres hacer, la durabilidad del queso. Acuérdate que cuando lo haces con leche cruda dura mucho menos. Ahora, si quieres un buen queso que te dure más, pasteuriza la leche, pero tienes que usar calcio, cloruro de calcio, ¿ok? Ok, aquí hay gente haciendo muchas preguntas. A ver aquí. De hecho, yo traí unas preguntas, pero no ha sido falta. Ángel Valentín Novas. Doctor, la leche Ajá. acá en Dominicana no es muy pura y quiero hacer queso de hoja. ¿Qué puedo Ajá. hacer? Queso de hoja. ¿Qué? Orgulloso de ser dominicano. Queso de hoja, me imagino que será como una cuajada, un queso fresco. Sí, El mira, queso de generalmente hoja. puede ser mozzarella también de hilacha, de hilados, ¿no? El queso tiene que explicar mejor, porque si es de pasta hilada o si es un queso de masa fresca. Yo he escuchado que el queso de hoja es una mozzarella que se hace por capas. Ah, ok. Bueno, es mozzarella. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ramiro, Okay. gracias de verdad que te voy a despedir a ti para yo despedir después del programa. De verdad que me encantó tenerte como siempre, un invitado de lujo. Espero que se repita. Esperemos que lo repitamos. Vamos a planear otro tema, a ver qué podemos hacer. Me encanta trabajar contigo. De verdad que tú eres una fuente de conocimiento inagotable. Vamos a hasta yo aprendo. planificar una cuestión con Suez. No te escuché, Ramiro. No te escuché. Se te fue el internet. Sí. Bueno, se fue Ramiro. Vamos a esperar si se conecta otra vez. Amigos, entonces, bueno, Ramiro se nos fue. No vemos que aparentemente se fue. Sí, el queso de hoja es parecido al queso de Oaxaca. Él dice que es mozzarella y la Oaxaca es un queso mozzarella. Entonces, lo que pasa es que está presentado de forma diferente, en forma de pelota.
Entonces, bueno, vamos a despedir a Ramiro, yo y vamos a cerrar el programa. Bueno, gracias a todos por venir. La semana que viene vamos a seguir con el tema de los, por cierto, como siempre a las 9 de la mañana, vamos a seguir con los problemas y soluciones que veníamos hablando de la semana anterior. Vamos a terminar de completar el tema. Por supuesto, vamos a dar un pequeño repaso para que los que no pudieron ver el programa, ese programa lo vean y vean una recopilación. Y recuerden que si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse. Estoy trabajando en el programa de membres, en el curso de queso artesanal. Estoy haciendo, terminando el módulo 1 y el módulo 2. No he empezado el módulo 2, lo voy a hacer. Como siempre, mi aquí de queso en mano, para que lo vean, fíjense. Ya está en Amazon. Les voy a dejar los links aquí en la descripción del video. Ya saqué el libro en formato digital, una recopilación del libro, un extracto, un resumen, que es muy económico, vale solamente, creo que son $10, que están todas las recetas de los quesos venezolanos. No está el proceso, no está la explicación, pero si siguen el paso a paso y vienen al programa, porque seguro van a tener dudas, y vienen al programa, me preguntan y van a poder hacer el queso. Por supuesto, tienen que hacer la tarea. Y mi libro está en Amazon también, está en mi sitio web, doctorquesero.com. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Y como siempre les digo, coman queso, porque una vida sin queso es como un romance sin beso. ¿Okay? Nos vemos la semana que viene. Cuídense.